Bienvenidos a un nuevo video, espero que sea del agrado de todos y que puedan disfrutar al máximo de este fanfic. Recuerden que el contenido que se usa como base no me pertenece, tampoco los personajes, imágenes o música. Lo único que me pertenece es la historia que se está creando por cómo se narra. Ahora, pónganse cómodos y comencemos con este fanfic, mis televidentes. Reencarnado en High School de XD por Jujutsu Kaisen, capítulo 8. El ejército de sombras y el pacto milenario. La tensión en el vacío de estrellas era asfixiante. El tiempo parecía haberse congelado mientras Kaito Gojo, jadeando pero con una sonrisa de triunfo absoluto, extendía su mano hacia el rostro paralizado de Setsuna. La sangre goteaba de la nariz del líder Zenin, y sus ojos oscuros parecían perdidos en la inmensidad de la información infinita. En las gradas, el mundo se había detenido. El llanto de la madre de Setsuna, la furia demoníaca de Graifia y la desesperación de Uro eran el telón de fondo para lo que parecía ser la inminente ejecución del hombre que había doblegado a las facciones. Kaito canalizó un último destello de energía maldita en la punta de sus dedos. Solo necesitaba un toque para reventarle el cráneo. Se acabó, Zenin, susurró el albino. Pero en el mundo del Jujutsu, la victoria nunca es absoluta hasta que el oponente deja de respirar. Los ojos vidriosos de Setsuna parpadearon. El vacío en su mirada desapareció de golpe, reemplazado por un brillo calculador y letal. Bajó la cabeza levemente, esquivando la mano de Kaito, y se limpió el rastro de sangre del labio con el dorso de la mano. Kaito retrocedió un paso, el terror helando su sangre. La parálisis se había roto. Es imposible, balbuceó, sus 6 ojos temblando erráticamente. Mi vacío inconmensurable impactó. Tu mente debería estar destrozada. Un vapor blanco y denso comenzó a emanar de la cabeza de Setsuna, curando los vasos sanguíneos rotos de su rostro. Tu vacío es una técnica letal, Kaito. Ese impacto inicial de una fracción de segundo casi me arranca la conciencia. Setsuna esbozó esa sonrisa siniestra y rebosante de confianza que su oponente tanto odiaba. Pero subestimaste la versatilidad de mis sombras. En el instante en que fui atrapado, transferí la carga del golpe seguro de tu dominio a un tercero. Trasladé toda esa avalancha de información a la sombra del ciervo redondo que habita en mi alma. Él está recibiendo el impacto por mí, y como posee la técnica inversa de forma pasiva, se está curando a la misma velocidad a la que es destruido. Kaito negó con la cabeza, negándose a aceptar la monstruosidad que tenía enfrente. Pero tu propia técnica maldita se quemó al recibir mi dominio. Estás indefenso. Destruí la parte de mi cerebro encargada de la técnica maldita y la curé instantáneamente con energía positiva. Setsuna se tocó la sien, revelando la locura absoluta de su método. Forcé mi propia regeneración cerebral para recuperar mi técnica de inmediato. Y ahora que la tengo de vuelta. Setsuna cruzó las manos en un sello que hizo temblar la realidad misma. Expansión de dominio. La oscuridad estalló desde el interior del vacío inconmensurable. Al abrir su dominio dentro de la barrera de Kaito, las dos energías colisionaron en una lucha de refinamiento brutal. En ese mismo instante, el golpe seguro del dominio de Kaito fue completamente anulado por el choque de dominios. Setsuna ya no necesitaba que el ciervo redondo soportara la carga. Estaban en igualdad de condiciones dentro de la barrera. Pero la estrategia del líder Zenin iba mucho más allá de un simple choque interno. Clic. Un sonido denso y pesado hizo eco. No venía de adentro, sino del exterior de la barrera de Kaito. Antes de quedar atrapado, Setsuna había invocado a Mahoraga fuera del rango del dominio enemigo. Las barreras son inexpugnables por dentro, pero absurdamente frágiles por fuera. El cielo blanco del vacío inconmensurable se hizo añicos como cristal barato bajo el puño del general divino. Al romperse la barrera de Kaito, el dominio de Setsuna no encontró resistencia. Al no poseer una barrera cerrada que lo limitara, su oscuridad se derramó sobre el mundo físico, pintándose sobre la realidad y abarcando un radio monstruoso de 200 metros. Y en el centro de ese mar de tinta negra, a espaldas de Setsuna, se alzó un monumental pilar de huesos demoníacos que latía con una presión abrumadora. El golpe seguro de mi dominio no es de muerte instantánea, es condicional. La voz de Setsuna resonó profunda, haciendo eco en la estructura ósea. Me permite manifestar cualquier sombra dentro de este radio de 200 metros sin restricciones de alcance ni tiempos de recarga. Kaito tragó saliva, mirando la inmensidad oscura a su alrededor. Incluso si tienes tu dominio, yo destruía tu Mahoraga original. El púrpura lo borró. Setsuna soltó una carcajada seca, desbordante de superioridad. Hice un voto vinculante en la fracción de segundo antes de que tu ataque impactara. Sacrifiqué la adaptación perfecta de Mahoraga, reduciéndola a una simple resistencia del 99%.
A cambio de quitarle esa invulnerabilidad total a él, le otorgué a todas mis sombras un beneficio definitivo. Si son destruidas, no mueren. Regresan a las sombras de mi alma manteniendo todo lo que han aprendido. El mar de sombra sirvió a los pies de Kaito. En circunstancias normales, si una sombra es destruida, tardaría al menos un día en poder volver a manifestarla, explicó Setsuna, extendiendo los brazos. Pero dentro de los límites de mi expansión de dominio, esas reglas no existen. De la oscuridad no emergió un solo general divino. Emergieron 10. Luego 50. Cientos de maoragas, cada uno superando los 3 metros de altura y con la rueda girando simultáneamente en sus espaldas, se alzaron desde la tinta negra, rodeando a Kaito Gojo. Era una visión apocalíptica, el ejército definitivo nacido de un dominio abierto que no conocía fronteras. Setsuna cruzó los brazos, observando al usuario de los 6 ojos, quien ahora parecía increíblemente frágil y diminuto en medio de un enjambre de titanes que ya resistían cada uno de sus ataques. Mi dominio abarca 200 metros, Kaito. Y en cada centímetro de este espacio, soy un dios absoluto, sentenció Setsuna, su aura aplastando cualquier esperanza restante. Has roto mi defensa una vez. Veamos si puedes hacerlo cientos de veces antes de que se te acabe la vida. El vacío de estrellas, que hace unos momentos era un lienzo blanco de conocimiento infinito, ahora era un océano de tinta negra y desesperación. El sonido sincronizado de cientos de ruedas girando al mismo tiempo creaba un eco metálico que helaba la sangre de todos los presentes. En las gradas, la marea de emociones había dado un giro tan violento que el aire mismo parecía difícil de respirar. La barrera que los separaba del combate vibraba amenazando con ceder ante la presión de la oscuridad de Setsuna. En el lado del clan rojo, el bullicio, las burlas y las lágrimas de victoria se extinguieron como una vela en medio de un huracán. El silencio que cayó sobre ellos fue sepulcral, cargado de un terror primitivo. El anciano que hace unos minutos le gritaba cobarde a Setsuna, ahora estaba de rodillas, con los ojos desorbitados y la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra. Estaban presenciando la peor de sus pesadillas. Su prodigio divino, el portador de los 6 ojos que debía restaurar la gloria de su linaje, estaba acorralado por un ejército de monstruos invencibles. La desesperanza absoluta se apoderó de ellos. El orgullo de los Gojo estaba a punto de ser masacrado. A escasos metros, la reacción del clan Zenin era un contraste enfermizo. Reita Zenin rompió a reír. Era una carcajada histérica, fanática y cargada de una devoción casi religiosa. Su único brazo se aferraba a la barandilla mientras lágrimas de pura euforia resbalaban por sus mejillas. Ese es mi linaje. Ese es el dios de la guerra. Gritaba Reita, sin importarle que las demás familias lo miraran con horror. Para él, Setsuna acababa de ascender a la divinidad, pisoteando la arrogancia del mundo del Jujutsu. Pero la madre de Setsuna no compartía esa euforia sangrienta. Al ver que su hijo había salido de la parálisis y que ahora dominaba el campo, soltó un suspiro tan profundo que sus piernas le fallaron. Cayó sentada, llevándose las manos al rostro mientras lloraba de puro alivio. Los enormes perros divinos que la custodiaban frotaron sus hocicos contra ella, emitiendo gruñidos suaves para calmarla. Su niño estaba a salvo, y eso era lo único que le importaba en medio de aquel apocalipsis. Ese alivio se transmitió instantáneamente al círculo íntimo de Setsuna. Graifia Lucifuge, cuya aura demoníaca había estado a punto de reventar el suelo, cerró los ojos por un segundo. Exhaló lentamente, dejando que el poder gélido se disipara. Con movimientos precisos, se alisó la falda de su uniforme y recuperó su postura impecable. Mi señor es absoluto, pensó la Maid de plata, sus ojos plateados brillando con un respeto y una sumisión renovados. Había dudado por un segundo, y se prometió a sí misma que nunca más cuestionaría la invencibilidad del hombre al que servía. Takako Uro pasó del llanto desesperado a una sonrisa salvaje y depredadora. Las lágrimas aún brillaban en su rostro, pero ahora sus ojos reflejaban una adoración feroz. Ese era el hombre que le había prometido un futuro. El hombre que doblegaba las reglas del universo solo para no perderla. Despedázalo, Setsuna. Rugió Uro, distorsionando el espacio a su alrededor por pura adrenalina. Masaka, la líder Youkai, estaba temblando. Sus 9 colas se agitaban con una violencia incontrolable, pero no era por miedo. Los instintos biológicos de la Kitsune estaban gritando al máximo al presenciar esa demostración de poder dominante y territorial. Su deseo de asegurar esa genética se volvió una necesidad imperiosa. A su lado, Yorotsu parecía a punto de desmayarse de pura obsesión. Miraba el enorme pilar de huesos demoníacos en el centro del dominio con las mejillas ruborizadas, balbuceando sobre lo perfecta que era la oscuridad de su amado. Sin embargo, no todos celebraban o lloraban.
En los rincones más alejados, los verdaderos observadores analizaban el desastre. El maestro Tengen, aún en su forma humana, observaba la oscuridad expandiéndose. Su rostro, siempre inescrutable, mostró una ligera contracción. Un dominio abierto, un talento capaz de reescribir su propio cerebro y alterar las leyes de sus sombras. El equilibrio del país no solo se ha roto, acaba de ser reescrito por una anomalía que no pertenece a esta época. Y oculto en las sombras de las gradas inferiores, bajo las vestimentas de un monje, Kenjaku apretaba los puños. Su sonrisa tétrica se había borrado por completo. Él quería que el usuario de los 6 ojos muriera. Ese era el plan. Pero la demostración que tenía frente a sus ojos le revolvió el estómago. Kenjaku, que había vivido 1000 años calculando cada variable, sudaba frío, curó su técnica maldita destruyendo su propia mente, y expandió un dominio sin barreras, pensó Kenjaku, retrocediendo un paso en la oscuridad. Esto ya no es un hechicero talentoso. Es un monstruo del mismo calibre que Ryomen Sukuna. Si Kaito muere hoy, mi mayor obstáculo desaparecerá, pero habré dejado a una bestia mucho peor en su lugar. Setsuna Zenin es un error en mis cálculos, no pensé que este mocoso aprendiera tan bien. De vuelta en el centro de la barrera de 200 metros, el aire era espeso y cargado de estática. Setsuna mantenía los brazos cruzados, ajeno a las miradas de terror, adoración o cálculos que caían sobre él. Su atención era exclusiva para el albino que estaba en el centro de su ejército. Todos en el mundo exterior ya habían decidido el resultado, pero en ese infierno de sombras, la verdadera masacre apenas estaba por comenzar. Lo que siguió dentro del dominio oscuro no fue una batalla, fue una masacre sistemática. Y lo más aterrador de todo, es que no fue caótica ni ruidosa. Fue la ejecución fría y calculada de un dios cayendo del cielo. Kaito Gojo intentó resistir. Llevado por el instinto puro de supervivencia y el orgullo de su linaje, canalizó toda la energía maldita que le quedaba. Lanzó un púrpura desesperado, un relámpago de masa imaginaria que borró a 5 maoragas de la existencia en un solo parpadeo. Era el único ataque que los titanes no podían resistir por completo. Pero no sirvió de nada. Tal como el voto vinculante de Setsuna había dictado, las bestias destruidas simplemente se disolvieron en tinta negra, regresando al océano de sombras, mientras docenas más emergían para tomar su lugar. Los 6 ojos de Kaito, la máxima bendición del mundo del Jujutsu, ahora solo le servían para procesar con perfecta claridad lo inevitable de su propia muerte. Su barrera del infinito era papel mojado frente a las espadas de los generales divinos, quienes ya se habían adaptado por completo a su técnica. Un tajo pesado le destrozó el brazo derecho. Otro impacto le quebró las costillas, obligándolo a escupir sangre. La técnica inversa de Kaito intentó curarlo, pero el daño era demasiado rápido, demasiado constante. Finalmente, un tercer golpe de una de las bestias le destrozó las rodillas, obligando al pináculo de la era a caer postrado sobre el suelo de sombras. Kaito jadeaba, incapaz de mover un solo músculo, desangrándose y con la mirada perdida. Su poder se había esfumado. El sonido de pasos tranquilos hizo eco. Las inmensas figuras de los maoragas, como fieles soldados, se hicieron a un lado, abriendo un pasillo perfecto en medio de la oscuridad. Setsuna Zenin caminaba hacia él, con las manos en los bolsillos y una postura completamente relajada. No había una sonrisa sádica en el rostro del líder Zenin. No había sed de sangre, burla o locura en sus ojos. Solo había una tranquilidad abrumadora. Setsuna no odiaba a Kaito, simplemente lo veía como un obstáculo que había caducado, un fantasma del pasado que ya no encajaba en el nuevo mundo que estaba construyendo. Setsuna se detuvo frente a él, mirando hacia abajo al hombre que alguna vez creyó ser el más fuerte. Fuiste el mayor prodigio de tu tiempo, Kaito, dijo Setsuna, su voz resonando suave pero firme en medio del dominio. Llevaste tus ojos y tu técnica al límite. Pelear contigo, ha sido la mejor calibración que pude haber pedido. Kaito levantó la mirada a duras penas, sus brillantes ojos celestes topándose con la oscuridad insondable del líder Zenin. Intentó hablar, quizás maldecirlo una última vez, pero la sangre ahogó sus palabras. Setsuna levantó su mano derecha. La oscuridad de su dominio se condensó en la yema de sus dedos, formando una cuchilla de sombra afilada y letal usando como base la técnica de Yorozu y su construcción para lograrlo. No iba a torturarlo. No iba a prolongar su sufrimiento por capricho. El estratega simplemente iba a cerrar el trato. Descansa, susurró Setsuna. Con un movimiento rápido, limpio y sin vacilación, la hoja de sombra decapitó a Kaito Gojo. El cuerpo del albino se desplomó sin vida sobre la tinta negra, poniendo fin a la mayor amenaza de la era y a una rivalidad que había marcado sus vidas desde la infancia. Setsuna exhaló lentamente.
Juntó las manos y deshizo el sello. En un instante, el gigantesco pilar de huesos demoníacos, el ejército de cientos de maoragas y el océano de oscuridad se disiparon en el aire, desvaneciéndose como una ilusión. El cielo estrellado y la luz tenue de la barrera de Tengen volvieron a iluminar el inmenso cráter. Setsuna se quedó de pie en el centro de la destrucción, completamente solo, con el cuerpo de su rival a sus pies. El silencio que se apoderó de las gradas fue absoluto. Nadie vitoreaba, nadie lloraba, nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte. Hombres, demonios, yokais y deidades por igual entendieron el mensaje. Setsuna levantó la mirada hacia las gradas, sus ojos encontrándose directamente con los de su madre, luego con las mujeres que formaban su imperio, y finalmente barriendo a las facciones aterrorizadas. La victoria era absoluta. Setsuna Zenin se había coronado, de forma definitiva, como la entidad suprema de su mundo. El eco de la decapitación pareció absorber todo el sonido del mundo. El cuerpo de Kaito Gojo, el pináculo de su generación y la encarnación del talento divino, yacía inerte sobre la tierra destrozada. El silencio en el inmenso cráter era absoluto, pesado como el plomo. Nadie se atrevía a mover un músculo. Setsuna Zenin permaneció de pie por unos segundos, observando los restos de su rival. Lentamente, la fría letalidad en su rostro se suavizó, dando paso a una sonrisa. No era una mueca de burla, ni el gesto arrogante de un sádico sediento de sangre. Era una sonrisa de genuino aprecio. Cumpliste tu propósito hasta el final. Fuiste un peldaño excepcional, murmuró Setsuna, inclinando levemente la cabeza en una silenciosa muestra de respeto por la fuerza del albino. Sin más que decir, el líder del clan Zenin se dio la vuelta. Se sacudió el polvo de los pantalones y comenzó a caminar con paso tranquilo hacia las gradas, donde su madre lo esperaba con lágrimas de alivio y sus mujeres aguardaban con una devoción que rozaba el fanatismo. Su postura era relajada, como si acabara de terminar una simple tarea pendiente en lugar de haber reescrito las leyes de la hechicería. Mientras Setsuna se alejaba, las barreras residuales del vacío de estrellas terminaron de disiparse, dejando al descubierto las verdaderas secuelas de su victoria. Desde su posición privilegiada, el maestro Tengen observaba la figura de Setsuna alejarse. Su rostro humano, siempre inescrutable y sereno, ahora reflejaba una profunda inquietud. Las implicaciones de lo que acababa de presenciar estaban golpeando su mente inmortal con la fuerza de un terremoto. El hilo del destino que conectaba al maestro Tengen, al recipiente de plasma estelar y al portador de los 6 ojos, acababa de ser cortado de tajo. El equilibrio del país ha sido destruido, pensó Tengen, apretando los puños bajo sus túnicas. Sin los 6 ojos para mantener a raya a las maldiciones y a las facciones, las barreras de Japón están en peligro crítico. Y el único hombre capaz de llenar ese vacío es la misma anomalía que lo causó. Tengen comprendió de golpe su nueva y precaria realidad. Ya no podía actuar como una deidad distante que dictaba las reglas desde las sombras de las tumbas estelares. Setsuna Zenin no era alguien a quien se le pudieran dar órdenes. Si quería que este nuevo y monstruoso imperio Zenin no se volviera en su contra, tendría que sentarse a la mesa con él. Las negociaciones tendrían que ser inmediatas, y Tengen sabía que tendría que ofrecer concesiones y autonomía absoluta para saciar el pragmatismo del joven líder. Al mismo tiempo, oculto en la espesura de las gradas más lejanas, una figura envuelta en túnicas de monje daba un paso atrás para fundirse aún más con las sombras. Kenjaku respiró hondo, su mente milenaria trabajando a un ritmo vertiginoso. La muerte del usuario de los 6 ojos era exactamente lo que había estado buscando durante siglos. En teoría, su mayor obstáculo había sido eliminado de la faz de la Tierra. Pero la situación tenía un sabor a ceniza. El Gojo está muerto, como yo quería, analizó Kenjaku, sus ojos oscuros fijos en la espalda de Setsuna. Pero su asesino, un dominio abierto y esa manipulación de sus sombras, es un absurdo. Es un segundo Sukuna, pero con una mente fría, calculadora y una ambición que amenaza todo mi plan. Kenjaku sonrió levemente, una sonrisa tensa y cautelosa. Sabía que no podía enfrentarse a Setsuna frente a frente. Tendría que ser paciente. Tendría que esperar siglos si era necesario, maniobrando en las sombras del nuevo imperio Zenin sin cruzar jamás la línea roja que desencadenaría la furia de esos cientos de maoragas y de su creador. El mundo del Jujutsu no lo sabía aún, pero la era Heian acababa de terminar prematuramente. Ya no era la era de las maldiciones ni de las técnicas sagradas. A partir de esa noche, la historia se escribiría bajo las reglas y en las gradas.
Mientras caminaba a través de la tierra humeante y los restos de la barrera disipada, los pensamientos de Setsuna viajaron por un instante hacia un conocimiento que solo él poseía. En la historia original, reflexionó, recordando los registros de su vida pasada, el líder del clan Zenin, un usuario de las 10 sombras, y el líder del clan Rojo, poseedor de los 6 ojos, se mataron mutuamente en un duelo. Todo porque el Zenin fue lo bastante estúpido como para invocar a Mahoraga como un ataque suicida, perdiendo el control. Setsuna soltó una exhalación suave. Kaito Gojo había sido un monstruo. Había alcanzado su máximo potencial, rozando la divinidad del mismísimo Satoru Gojo que Setsuna conocía en la obra original. Sin embargo, al final del día, la historia no se había repetido. Kaito no fue su verdugo. Había sido simplemente una piedra en el camino. Un escalón necesario para calibrar el verdadero potencial de su dominio. Al llegar a la zona segura de las gradas, la pesada atmósfera de muerte que lo rodeaba se desvaneció. Los inmensos perros divinos, que hasta entonces gruñían a cualquiera que se acercara, se sentaron dócilmente al verlo llegar. Su madre fue la primera en acercarse, con el rostro empapado en lágrimas y las manos temblando. Setsuna se detuvo frente a ella. La mirada calculadora, fría y letal que había usado para decapitar al hombre más fuerte de la era desapareció por completo. En su lugar, sus facciones se relajaron, mostrando una faceta extremadamente rara y poco común en él. Esbozó una sonrisa genuina, cálida y llena de tranquilidad. Te dije que no tenías nada de qué preocuparte, murmuró Setsuna, colocando una mano suavemente sobre el hombro de su madre para calmarla. Detrás de ella, su círculo íntimo lo observaba con una mezcla de adoración y reverencia. Takako Uro tenía el pecho inflado de orgullo, sabiéndose la mujer elegida por el indiscutible monarca del Jujutsu. Graifia hizo una leve pero profunda reverencia, reafirmando su lealtad absoluta. Masaka movía sus colas con una emoción apenas contenida, mientras Yorozu se mordía el labio, completamente hechizada por el contraste entre el asesino despiadado de hace un minuto y el hombre que ahora sonreía a su familia. Pero la paz de esa reunión duró poco. El sonido de pasos apresurados y ropajes finos arrastrándose por la piedra interrumpió el momento. Un grupo de ancianos y nobles, escoltados por hechiceros de élite que sudaban frío al estar tan cerca del líder Zenin, apareció en el lugar. A la cabeza del grupo venía el señor Fujiwara, el líder de una de las familias nobles más influyentes y uno de los pilares de los altos mandos. Fujiwara estaba pálido. Acababa de ver cómo el chico en el que todos habían puesto sus esperanzas, Kaito Gojo, era masacrado por un ejército de sombras invencibles. Sin embargo, la desesperación política lo obligó a dar un paso al frente. Tragó saliva, obligándose a mantener la compostura frente a Setsuna. Setsuna Zenin, comenzó Fujiwara, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos. Has demostrado que el poder de tu linaje no tiene igual. Has reclamado el título del más fuerte en esta era. Setsuna no borró su sonrisa, pero sus ojos oscuros recobraron esa agudeza calculadora. No dijo nada, simplemente dejó que el noble hablara, sabiendo que los altos mandos nunca daban la cara a menos que estuvieran acorralados. Sin embargo, continuó Fujiwara, apretando los puños. El equilibrio se ha roto, y hay un desastre natural que amenaza con devorar todo el país. Una calamidad que no respeta clanes, títulos ni barreras. Se debe derrotar a Ryomen Sukuna. El nombre cayó como un balde de agua helada sobre las gradas. Hasta Reita Zenin, que seguía en su trance de euforía, palideció al escuchar el nombre del rey de las maldiciones. Fujiwara dio un paso más, inclinando la cabeza en una muestra de sumisión que un noble de su estatus jamás haría en circunstancias normales. El Consejo de los Altos Mandos ha tomado una decisión. Quien logre traer la cabeza de Ryomen Sukuna, obtendrá lo que desee. Pagaremos cualquier precio. Tierras, estatus imperial, control absoluto sobre las leyes del Jujutsu, tesoros del Tesoro Nacional. Lo que pidas, será tuyo. El noble levantó la vista, mirando directamente a los ojos oscuros del joven estratega. Esta es una invitación formal, Setsuna Zenin. Como el nuevo pináculo de la hechicería, te pedimos que elimines al rey de las maldiciones. Setsuna observó al líder Fujiwara, luego a los altos mandos que temblaban detrás de él. En su mente, las piezas del tablero final se estaban acomodando perfectamente. Un contrato abierto. Un cheque en blanco respaldado por el gobierno mismo, a cambio de cazar a la única entidad en este mundo que aún representaba un desafío real. La sonrisa de Setsuna no perdió su filo. Ante la desesperación de los altos mandos y la sumisión de uno de los nobles más orgullosos del país, el líder Zenin simplemente asintió. Era la confirmación de su dominio absoluto sobre el mundo del Jujutsu. Preparen sus tesoros, Fujiwara, respondió Setsuna, su voz resonando con una calma aterradora. Acepto el encargo. Pero las condiciones las pongo yo. El combate no será hoy ni mañana.
Será exactamente en unas semanas. El 24 de diciembre, los ancianos intercambiaron miradas de confusión. ¿Por qué una fecha tan específica en lugar de atacarlo de inmediato? Pero ninguno se atrevió a cuestionar al monstruo que acababa de masacrar al heredero de los 6 ojos. Mientras Setsuna se daba la vuelta para retirarse junto a su madre y su círculo íntimo, un pensamiento cruzó por su mente. Un recuerdo de su vida pasada, frente a una pantalla, leyendo los paneles de un manga que rompió el internet. En mi mundo original, Satoru Gojo murió a manos de Sukuna exactamente el 24 de diciembre en Shinjuku, cortado por la mitad, pensó Setsuna, su mirada oscureciéndose por una fracción de segundo. Kaito alcanzó su nivel, pero solo era un eco lleno de odio. El Satoru Gojo que yo leí merecía algo mejor. Si voy a decapitar al rey de las maldiciones y tomar la cima absoluta, lo haré en la misma fecha. Consideren esto mi venganza personal, Satoru. Me retiraré por ahora, anunció Setsuna en voz alta, dirigiéndose a Graiff y a Yuro para que escoltaran a su madre de vuelta a la finca Zenin. Tengo que ir a hablar con alguien para enviar la invitación formal. Unas horas más tarde, lejos de la destrucción del vacío de estrellas y del bullicio de los clanes, Setsuna caminaba en solitario por un denso bosque de bambú hasta llegar a un santuario abandonado. El bosque de bambú estaba sumido en la oscuridad, y el santuario abandonado parecía respirar con la tensión de los 2 monstruos que albergaba. Apoyado contra uno de los pilares de madera podrida, la figura envuelta en túnicas de monje esbozó una sonrisa cautelosa. Debo admitir que superaste mis expectativas, Setsuna Zenin, habló Kenjaku, su voz destilando una mezcla de fascinación y peligro calculador. Modificar la estructura de tus sombras con un voto vinculante instantáneo, forzar la curación de tu técnica maldita, y ese dominio abierto. Setsuna se detuvo a un par de metros, metiendo las manos en los bolsillos con total tranquilidad. No actúes tan sorprendido. Al fin y al cabo, fuiste tú quien me enseñó la teoría detrás de expandir un dominio sin cerrar una barrera. Tenía un buen maestro. El aire entre ambos era denso. Kenjaku había sido su mentor secreto en las artes más oscuras y complejas del Jujutsu, una alianza nacida de la pura conveniencia. Fui tu maestro en la teoría, pero lo que hiciste hoy fue una aberración práctica, respondió Kenjaku, cruzándose de brazos. Y supongo que no viniste hasta aquí en medio de la noche solo para agradecer mis lecciones. Tienes a todo el país a tus pies, tras matar al portador de los 6 ojos. ¿Qué más quieres? Aryomen Sukuna, dijo Setsuna, directo y sin rodeos. Pero antes de que corras a llevarle mi desafío para el 24 de diciembre, tú y yo vamos a formalizar nuestro acuerdo. Un voto vinculante definitivo. La sonrisa de Kenjaku se congeló. El hechicero milenario sabía que, en este momento, Setsuna tenía el poder para borrarlo de la existencia si así lo deseaba. Te escucho. ¿Cuáles son tus términos? Setsuna dio un paso adelante, su aura dominando por completo el espacio del santuario. Te permitiré vivir. No te cazaré y te dejaré continuar con tus planes milenarios, sean cuales sean. Pero a cambio, vas a crear la encarnación perfecta. Un recipiente absoluto capaz de soportar el alma de Ryomen Sukuna en el futuro. Kenjaku entrecerró los ojos, su mente analítica trabajando a toda velocidad. ¿Un recipiente perfecto? Eso requeriría una manipulación genética y un linaje muy específico. Lo sé. Por eso, en el futuro, tomarás el cuerpo de una mujer, dictaminó Setsuna, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Encontrarás el linaje adecuado y darás a luz a ese niño. Te asegurarás de su nacimiento y de que posea las características necesarias. Si no lo haces, el voto vinculante te destruirá. Kenjaku parpadeó, genuinamente desconcertado por lo específico y bizarro de la petición. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos, hasta que Setsuna ladeó la cabeza con una curiosidad casi burlona. Por cierto, después de 1000 años saltando de cadáver en cadáver, abriendo cráneos y tomando vidas ajenas, ¿cuál era tu verdadero género originalmente? Preguntó Setsuna. Kenjaku soltó una carcajada seca, desestimando la pregunta con un gesto de la mano. El género, la moral y la humanidad son conceptos que dejé atrás hace siglos, Setsuna. Un cuerpo es solo un vehículo. Si ser una madre en el futuro es el precio para que no arruines mi gran obra, lo haré con gusto. Pero hay algo que no entiendo. Kenjaku afiló su mirada. Me pides que cite a Sukuna a un duelo a muerte para finales de este mes, pero al mismo tiempo exiges que cree un recipiente para él en el futuro. Si lo derrotas ahora, no habrá Sukuna que encarnar. La sonrisa de Setsuna se volvió profunda, sombría y repleta de un conocimiento que iba más allá de esa era. Si lo derroto, espero que aplique su propio conocimiento para dividirse y convertirse en objetos malditos antes de morir, como sé que sabe hacerlo, explicó Setsuna, caminando lentamente alrededor de Kenjaku. Y si no lo hace, yo mismo lo sellaré usando ese mismo principio.
Observaré cómo su alma se condensa en objetos malditos. Quiero entender el proceso perfecto. Kenjaku abrió los ojos de par en par. La sorpresa atravesó su habitual fachada de control absoluto. El conocimiento de dividir el alma y volverse un objeto maldito, ¿acaso planeas usarlo en ti mismo? ¿Quieres trascender esta era y encarnar en el futuro igual que él? Setsuna se encogió de hombros, deteniéndose a espaldas del monje milenario. Su mirada se perdió en la oscuridad del bosque, pensando en el imperio que estaba construyendo, en sus mujeres, en su madre y en la fragilidad ineludible del tiempo. Solo es una contingencia, respondió Setsuna, su voz bajando de tono, fría y pragmática. Yo no dejo mi supervivencia al azar, Kenjaku. Si alguna vez todo se derrumba, o si el tiempo amenaza con alcanzarme, tendré una puerta de salida. Setsuna extendió la mano hacia el hechicero milenario, la energía maldita arremolinándose a su alrededor para sellar el pacto. Tenemos un trato. Ve, conviértete en mensajero y dile a Ryomen Sukuna que el líder del clan Zenin lo espera el 24 de diciembre para arrebatarle el título del más fuerte. Y recuerda tu parte del contrato, futura madre. Tiempo después. El tiempo no se detuvo tras la caída del portador de los 6 ojos. Las semanas siguientes fueron un torbellino silencioso de reestructuración en el mundo del Jujutsu. Los clanes menores se arrodillaron, los altos mandos mantuvieron un perfil bajo por puro terror, y el nombre de Setsuna Zenin se convirtió en un tabú absoluto, un sinónimo de autoridad suprema. Con la fecha del 24 de diciembre acercándose inexorablemente, una carta sellada con energía maldita pura llegó a la residencia Zenin. No era una orden del consejo ni una súplica de la nobleza. Era una invitación formal, tejida directamente desde las barreras que sostenían a Japón. El maestro Tengen solicitaba una audiencia. El motivo era evidente. El equilibrio del mundo estaba colgando de un hilo y Setsuna estaba a punto de enfrentarse a la única calamidad que podía hacer que ese hilo se rompiera por completo, el hechicero más fuerte de la era Heian, Ryomen Sukuna. Setsuna no fue solo. Cuando las inmensas puertas de madera del santuario que conducía a las tumbas estelares se abrieron, el líder Zenin descendió por las infinitas escaleras flanqueado por Graifia Lucifuge. La maid de plata caminaba con una postura impecable, su aura demoníaca gélida suprimiendo de forma natural la presión sagrada del lugar. Para Tengen y los hechiceros de élite, la presencia de un ser del inframundo en el recinto más sagrado de Japón era una herejía, pero nadie se atrevió a pronunciar una sola queja. Setsuna la había llevado no solo como guardaespaldas, sino como una declaración de principios. Él ya no operaba bajo las reglas exclusivas del Jujutsu, sus dominios abarcaban mucho más. Al llegar al salón principal del vacío blanco, el maestro Tengen, aún manteniendo su apariencia humana, los estaba esperando. Sus ojos se fijaron primero en el inmenso poder contenido de la maid demoníaca, y luego en la postura relajada de Setsuna. No esperaba que trajeras compañía de otro plano, Setsuna Zenin, habló Tengen, su voz serena pero cargada de una cautela evidente. Este es un asunto sobre el pilar de nuestro mundo. Setsuna se detuvo a escasos metros de la deidad inmortal, sin hacer el más mínimo gesto de reverencia. Graifia se quedó medio paso detrás de él, con las manos entrelazadas al frente, observando a Tengen con la misma frialdad con la que evaluaría a un socio comercial problemático. Graifia es mi mano derecha y mi máxima confidente, respondió Setsuna, su tono tranquilo pero inquebrantable. Si vamos a hablar del equilibrio del mundo, ella tiene que estar presente. Después de todo, cuando yo termine de limpiar el tablero, será ella quien administre gran parte de las nuevas reglas. Habla con libertad, Tengen. El maestro Tengen exhaló un suspiro milenario. La arrogancia del joven no era infundada. Era la seguridad de alguien que tenía el destino en sus manos. El hilo del destino que me unía a los 6 ojos ha sido cortado por tu espada. Las barreras de Japón están inestables, porque la anomalía que mantenía a las maldiciones a raya ya no existe. Tengen dio un paso al frente, la preocupación rompiendo su eterna compostura. Y ahora, has citado a Ryomen Sukuna a un duelo a muerte. Setsuna, si Sukuna te derrota, no habrá nadie en este país capaz de detener su masacre. Consumirá a los clanes, devorará a los nobles y, eventualmente, las barreras colapsarán. El mundo del Jujutsu desaparecerá. Setsuna escuchó las palabras de la entidad con una paciencia casi aburrida. ¿Y si yo gano? Interrumpió Setsuna, clavando sus oscuros ojos en Tengen, el mundo del Jujutsu tal como lo conoces también desaparecerá. Porque yo seré el único pilar. Tengen guardó silencio, asimilando la cruda realidad. Estaba acorralada entre dos desastres naturales. No te cité para intentar detenerte, sé que eso es imposible, admitió Tengen finalmente. Te cité para saber qué pasará con las barreras y con Japón si logras sobrevivir al 24 de diciembre.
Necesito saber si serás un protector o un destructor. Setsuna soltó una pequeña risa, una mezcla de pragmatismo y pura confianza. Miró de reojo a Graifia, quien asintió levemente, entendiendo perfectamente la dinámica de su señor. Tengen, llevas milenios encerrada aquí abajo creyendo que eres la única que sostiene el techo. Setsuna dio unos pasos alrededor de la sala blanca. Yo no soy un destructor sin cerebro como Sukuna, ni un fanático del bien mayor como lo era el clan Gojo. Yo construyó. Mi clan ha dejado de ser una familia de hechiceros disfuncionales para convertirse en una potencia armamentística y política. Setsuna se detuvo frente a Tengen, su presencia aplastando la autoridad de la deidad. Si derroto a Ryomen Sukuna, el equilibrio no se perderá, simplemente cambiará de dueño. Las barreras seguirán en pie porque yo permitiré que sigan en pie. Los clanes seguirán existiendo siempre y cuando paguen sus tributos y sigan mis directrices. Japón estará a salvo, no por un destino divino, sino porque es mi territorio. Graifia, percibiendo el momento exacto, dio un paso al frente y habló con su voz elegante y cortante como el hielo. Mi señor ha venido hoy para ofrecerle una garantía, maestro Tengen. Mientras usted mantenga las barreras operativas y no interfiera en las expansiones del clan Zenin, ni en nuestros tratos con el inframundo u otras facciones, su existencia estará protegida bajo nuestro manto. No será una prisionera del destino, sino una aliada estratégica. Tengen observó a la demonio y luego al estratega. Era una propuesta que despojaba a Tengen de su estatus divino y la convertía en una pieza más del engranaje del Imperio Zenin. Pero era la única garantía de supervivencia que tenía. Una alianza basada en la conveniencia mutua, murmuró Tengen, cerrando los ojos. Muy bien, Setsuna Zenin. Si logras arrancar la cabeza de Ryomen Sukuna de sus hombros y regresar con vida, aceptaré este nuevo orden. Mantendré las barreras bajo tus términos. La sonrisa de Setsuna regresó, afilada y lista para la guerra que se avecinaba. No había firmado un voto vinculante formal, pero había doblegado a la deidad de la barrera con pura presencia y dialéctica. Me alegra que nos entendamos, Tengen, dijo Setsuna, dándose la vuelta para marcharse del santuario. Mantén las barreras fuertes el 24 de diciembre. Vas a necesitar que resistan el impacto cuando el rey de las maldiciones y yo decidamos quién se queda con el trono absoluto. Vámonos, Graifia. Como ordene, mi señor, respondió ella con una reverencia perfecta, siguiendo los pasos del hombre que estaba a punto de reescribir la historia. Fin de capítulo 8. Y con este nuevo orden estableciéndose en las sombras y la cuenta regresiva en marcha, llegamos al final del capítulo de hoy. ¿Qué sorpresas nos traerá la batalla del 24 de diciembre? ¿Estará Ryomen Sukuna preparado para enfrentar el dominio abierto y el ejército de Mahoragas de nuestro protagonista? Quiero leer todas sus teorías en la caja de comentarios, saben que siempre los estoy leyendo. Como siempre, quiero darles las gracias por acompañarme en una entrega más de esta historia. No olviden dejar ese pulgar arriba, que no les cuesta nada y ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien y recomiende el video. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo que será un choque de titanes. También les recuerdo que ya tenemos nuestro servidor de Discord activo. El enlace está en la descripción del video. Únanse para charlar, compartir teorías, memes del fanfic y pasar un buen rato con toda la comunidad. Y para cerrar, quiero hacer un paréntesis muy especial para agradecer a las personas que hacen posible que yo pueda dedicarle más tiempo y recursos a mejorar la calidad de estos escritos. Un saludo enorme y mi más sincero agradecimiento a los miembros del canal ya que gracias a ustedes comeremos salchipapas o siri. Muchísimas gracias a todos.